Hablemos ahora un poco sobre los paquetes en Java. Los más importantes son lang, util, io, test, awt. Lang para funciones del lenguaje, útil para utilidades adicionales, ya vamos a ver, io, entradas y salida, text para formateo especializado, awt para gráficos e interfaces gráficas de usuario. Para acceder a cualquiera de estos paquetes, excepto el LAN, que siempre está disponible, ya está directamente ya importado, aunque nosotros no lo indiquemos, es de la siguiente manera: import java nombre del paquete. Veamos cómo se declara un paquete en el código Java. Vamos a crear una nueva clase vacía. Ok, ya vamos a poner mi clase. Mi clase 1. Damos finish. Vamos a hacer import java punto y nos sale de diferentes tipos, ¿no verdad? Para base de datos, conexiones, seguridades. Le decimos .io. Podemos importar una clase en especial. Si queremos importar todas las clases, asterisco punto. Pero si nosotros queremos importar una clase en especial, por ejemplo en útil, vamos a importar la fecha, importo esa clase en especial. Si se dan cuenta, importo todas las clases que pertenecen al paquete IO, y aquí solo estoy importando una clase que pertenece al paquete útil. Ok, vamos ahora a la declaración de clases. Una clase se declara con un modificador que puede ser público o nada, la palabra class y el nombre de la clase. Recordemos que el nombre de la clase está dado por el nombre del archivo. Si mi archivo se llama mi clase 1, el nombre de mi clase va a ser mi clase 1. Si la clase no pertenece a un paquete, ambas definiciones son equivalentes. Si la clase pertenece a un paquete, entonces sí se declara public. La clase podrá utilizarse fuera del paquete, pero si no se declara public solo se podrá utilizar dentro del paquete. ¿Qué quiero decir con esto? Voy a crear en este momento dos paquetes. Java Package, voy a ponerle paquete 1, nuevo paquete 2. Recordemos que los paquetes en Java son útiles para reorganizar el código. Por ejemplo, yo aquí tengo en mi paquete 1, voy a tener todos los códigos que me van a servir para conexiones a base de datos. Por ejemplo, en paquete 2 tengo todos los códigos que me van a servir para mi interfaz. Es un ejemplo, ¿no? Entonces los paquetes me van a servir para reorganizar mi código. Entonces, si mi clase está dada en un paquete 1, yo me voy a dar cuenta que aquí tengo package paquete 1. Vamos a crear una nueva clase dentro del paquete 2 llamada mi clase 2. ¿Qué pasó? A ver. Ok, si se dan cuenta, mi clase que está dentro del paquete 2 automáticamente se agrega la palabra package paquete 2. Igualmente aquí
mi clase está dada en el paquete 1, se agrega la palabra package paquete 1. Si yo me voy donde se guardan los archivos dentro del curso Java, veo que tengo paquete 1 y tengo paquete 2, que son carpetas, ¿no? Entonces, la estructura de una clase está dada por paquete, import y definición de la clase. Ahora, dentro de la definición de la clase vamos a tener las propiedades y los métodos. Recordemos que dentro de la definición de la clase, dentro están las propiedades y los métodos. Entonces vamos inmediatamente a hacer la definición de una clase. Yo voy a utilizar la palabra, el modificador public class, y se va a llamar mi clase 1, ¿no verdad? Ok. Ya está definido mi archivo con la declaración de la clase. Veamos un poco lo que es la declaración de objetos. Un objeto lo que es una instancia de una clase, es una copia de mi clase y la carga en memoria. Por ejemplo, para definir un objeto tengo el nombre de la clase y el nombre del objeto, ¿no? Vamos a definir un objeto llamado mi clase 2. Entonces, ¿de qué tipo va a ser mi objeto? Mi clase 2. ¿Cómo se va a llamar? obj mc2, mi clase 2. Esa es una forma de declaración de objetos. Otra forma de declarar es mi clase 2 y se va a llamar obj mc 21, 22. ¿Qué es lo que estoy haciendo en este momento? Declarando dos objetos del mismo tipo. Declaro un objeto de clase 2 y acá estoy declarando dos objetos, son nombres diferentes si se dan cuenta, del mismo tipo clase 2. Entonces lo que estoy haciendo es una declaración de objetos. Pero necesito también que esos objetos se instancien, ¿no? ¿Verdad? No solo se declaran, sino que al objeto hay que instanciarlo. Vamos a hacer la instancia en este momento. Estoy declarando el método voidMain, public static voidMain, string arrays. Me dice mi clase 2. ¿Alguien se da cuenta por qué me sale ese error? Miren, hay que comenzar a corregir los errores. Uno de los errores me dice que no se puede resolver el símbolo. ¿Por qué no se puede resolver el símbolo? Porque en mi clase 2 está declarado el archivo, pero no está definida mi clase. Vamos a definir entonces mi clase 2. Ok, en este momento ya está definida mi clase 2. ¿Qué es lo que voy a hacer? Es instanciar
esa clase. La ejecuté. Ya. Recordemos un poco la diapositiva. ¿Qué nos dice? Pueden ser public o nada. Que yo he puesto en mi clase 2, nada. No le he puesto un modificador. Si la clase no pertenece a un paquete, ambas definiciones son equivalentes. Si la clase pertenece a un paquete, entonces si se declara public, la clase solo podrá utilizarse fuera, la clase podrá utilizarse fuera del paquete. Pero si no se declara public, solo podrá utilizarse dentro del paquete. Es decir que en este momento esta clase llamada mi clase 2 solo va a poder utilizarse dentro del paquete 2. Pero si yo le pongo la palabra public, lo compilo, ya puedo utilizarlo desde mi otra clase. Ok, si compilo, me vuelve a salir el error. Si nos damos cuenta, nosotros al importar, ¿qué estamos importando? Clases. ¿Qué nos falta importar? Es indicarle a Java que vamos a utilizar esa clase. Entonces le decimos import paquete 2 punto mi clase 2. En este momento yo ya importé la clase 2 al paquete 1. Entonces digo, desde el paquete 2 voy a importar la clase mi clase 2. Y en ese momento ya puedo utilizar mi clase 2 desde mi clase 1. Entonces, importación de la clase. Vamos ahora a hacer una instanciar al objeto. Vamos a decirle que obj mc2 va a ser igual a new mi clase 2. Y en este momento estoy instanciando el objeto. Yo también puedo hacer una declaración e instanciar el objeto. Yo puedo decirle mi clase 2, un variable llamado bj va a ser igual a new mi clase 2. Estoy declarando y estoy instanciando el objeto. ¿Cómo yo instancio el objeto? Con la palabra new del mismo tipo, ¿no? Y aquí llamo al método constructor. Más adelante vamos a ver qué es un método constructor y cómo se define. Si yo compilo, me dice obj mc2. Ah, ya. Porque estoy utilizando aquí un método estático, no puedo hacer referencia a una variable que no sea estática, ¿no? ¿Verdad? Ya vamos a arreglar eso. En vez de no le pongamos el void main por el momento, pongámosles un método public void prueba. Okay. Ya vamos a ver, para que no moleste ahorita Java. Ok, si yo compilo, tengo perfecto. Traten de utilizar lo que son las sangrías. Si se dan cuenta, el código está ordenado y se entiende de una mejor manera, ¿no verdad? Abro, cierro llave, abro y cierro llave. Ok, voy a copiar esto de aquí para ponerlo dentro de mi función que acabo de realizar. Está dentro de mi función. Vamos a continuar. Viene lo que es
declaraciones de campos, ¿no? O propiedades de una clase. Los campos o propiedades de una clase básicamente son lo que va a definir las características de la clase. Por ejemplo, si tengo una clase persona, ¿cuáles son los campos o propiedades de esa persona? Esa persona se define por un nombre, por una cédula, por un apellido. Si es basado en físico, por la altura, el cabello, el color, los ojos. Entonces son las características que va a definir una clase. Vámonos al Zoom One y vamos a definir característica para mi clase 1. Nosotros, la definición está basada por un modificador, el tipo y el nombre del campo. Los modificadores pueden ser private, solo pueden accederse a esos valores a través de la clase, de la propia clase. Protegido, accesible solo de la propia clase, clase del mismo paquete o subclase, ¿no? Público, cualquier persona, cualquier clase puede acceder a esos campos. Package, si no se especifica nada, es el modo por defecto, ¿no? También hay otros modificadores que son static, que indican que al campo pertenece a la clase, no a un objeto concreto. Y final, indica que dicho campo no puede ser sobrescrito a una clase. Esto aquí poco a poco lo vamos a ir revisando. Vamos a definir en mi clase 2 los campos o propiedades. Definición de campos o propiedades. Aquí digo public string campo 1, digo private int campo 2. Tengo el modificador, el tipo y el nombre. Modificador, tipo, nombre. Vamos a declarar un campo 3 protect. A ver, vamos a ponerle un público. Un public. Vamos a poner doble campo 3. Lo compilo, me voy a mi clase 1. Como yo tengo la instancia de mi clase 1, voy a acceder a esos objetos, ¿no? Entonces yo le voy a decir obj punto y me sale campo 2 y campo 1. Campo 2 me dice que está protegido, campo 1 que es un string. ¿Qué le he puesto acá? Campo 2, campo 1, campo 2, campo 3. Okay. Vamos a decir que campo 2. Campo 2 es igual a 5, ¿no? Como es un string. Accediendo a un campo de mi clase. Miren el error que me sale. Campo no es privado, no puede ser accedido en paquete 2 clase 2. ¿Por qué? Porque este campo de aquí, ¿qué tipo de modificador tiene? Privado. ¿Y privado qué significa? Que solo va a ser accedido desde mi clase. Entonces me estoy dando cuenta que no voy a poder acceder a un campo privado, ¿no? No se puede acceder a un campo privado. Pero me preguntan, ¿si puedo acceder a un campo público? Por supuesto. En este momento vamos a ver, ¿no? Campo público es un string. Hola. Y me sale que no tiene ningún error. ¿Por qué? Porque campo 1, ¿qué tipo modificador tiene? Me dice, tiene un modificador público. Cualquiera puede accederlo. Entonces, tranquilamente voy a poder acceder
desde otra clase. Ok, entonces tener cuidado con estos modificadores y revisando cada uno de ellos y haciendo las pruebas respectivas. Ya accedimos a los campos, es el objeto y el campo, ¿no? Vamos a ver un poco lo que son la declaración de métodos. La declaración de un método está dada por el modificador, el tipo y el nombre de método, y entre paréntesis la lista de parámetros que se está enviando. Y no se olviden return expresión, que significa retornar todo. Si el método retorna un valor, no olvidarnos retornar el valor del mismo tipo que es declarado mi método. Ok, tipo es el tipo devuelto por el método. Puede ser void si el método no devuelve nada, un tipo primitivo o una clase. Vamos a ver declaración de método. Vamos a declarar en mi clase 2 un método. Vamos a decirle private in suma, por ejemplo. Miren qué modificador tengo. Declaración de métodos. Tengo un modificador privado, que significa que solo pueden acceder desde esa clase, ¿no? Vamos a ver si nos coge desde la clase 2. El tipo que retorna y la suma. Entonces yo le digo en una variable a, y a es igual 5 más 6. Ok, pero como yo digo retorna un entero, yo tengo que retornar un valor, ¿no verdad? ¿Qué tipo va a retornar? Va a retornar a, porque a es un entero. Este es un método sencillo. Vamos a volver a declarar otro método, doble división, dividir. Va a dividir un doble que va a ingresar, que se va a llamar A, y un doble que se va a llamar B. Abro y cierro llave, no voy a olvidar eso. Entonces estoy indicando que me va a retornar un valor doble, ¿no? Mi método se llama dividir y va a ser privado. Entonces aquí yo voy a decirle, tengo un doble llamado resultado. Ok, y digo que el resultado va a ser igual a dividido para b. Para separarlo y se ve mejor. Ahora si yo compilo, ¿qué me va a decir? Que el método dividir debe retornar un valor, ¿no? Aquí dice retorna un valor. Entonces, ¿qué tipo de dato retorna? Un doble. Vamos a decirle un return doble. Compilo, perdón, retorna resultado. Compilo y me retornó mi resultado. Ahora le voy a mi clase 1 y quiero acceder a ese método. Yo le voy a decir obj punto y se va a llamar sumar. Si yo compilo en este momento voy a tener un error. Me dice suma es privado, ¿no? Acceso privado y no puede ser accedido. Entonces no puedo acceder a suma porque es un método con acceso privado. Vamos a cambiar entonces a dividir. Le vamos a cambiar, en vez de privado le vamos a poner público. Alguien también me pregunta, por ejemplo, si yo desde esta clase puedo acceder a suma.
por supuesto, utilizamos this punto y le decimos suma. Y en este momento sí puedo acceder a mi clase, a mi método suma, ¿no, verdad? Solo se puede acceder a suma a través de la propia clase. Entonces, como yo no puedo acceder a suma, voy a acceder a dividir. Le envío un valor, le envío 3 y le envío 2. Y el valor que me va a retornar es un doble. Entonces ese valor lo voy a guardar en una variable r. ¿Qué es lo que estoy diciendo? Que en mi clase, llamada mi clase 2, voy a llamar al método dividir y le voy a enviar dos parámetros, 3 y 2, y como eso me va a retornar un valor, lo voy a almacenar en una variable r. Si yo compilo, no tengo ningún problema. Ok, aquí vemos un ejemplo de clase. Tengo public class, el nombre de la clase, valores, privado, int, entero, privado, static, private, int, entero, estático, privado. Tengo métodos, ¿no, verdad? La llamada a los métodos ya lo vimos. Tengo el objeto, tengo el método y la lista de parámetros. Algo importante que me faltó aquí en mi clase 2 es definir un método void. Saludo. Mi método se va a llamar saludo. No recibe parámetro. Vamos a hacer que reciba un parámetro. Recibe un parámetro string en mensaje. Entonces yo voy a utilizar el system.out.println mensaje msn. Ok, ¿cómo yo llamo a este método llamado saludo? Así mismo, ¿no? ¿Qué le digo? Le digo la clase o el objeto instanciado de la clase y llamo a saludo. A ver, se llama public void saludo, está compilado. Digo mi objeto. ¿Qué me dice? Que saludo recibe un valor y no lo estoy enviando. Miguel. Ok. Ya fue compilado y sin errores. A ver, nos toca ahora sobre declaración de métodos constructores. Los métodos constructores se utilizan cuando se instancia la clase. Si nos damos cuenta, nosotros hemos instanciado la clase mi clase 2 y hemos llamado un método constructor vacío. Como en mi clase 2 no tenemos declarado un método constructor, Java en el momento de la compilación le agrega este método constructor, ¿no? Vamos a declarar un método constructor. Son básicamente utilizados para inicializar variables, que el objeto tenga un comportamiento especial al momento de ser llamado, ¿no, verdad? Entonces, ¿cómo se utiliza? Public y el nombre de la clase y los parámetros. Vámonos a mi clase 2 y aquí voy a ponerle declaración del método constructor.
constructor public. ¿Cómo se llama mi clase? Mi clase 2. Y aquí le voy a poner un mensaje que diga hola constructor 1. En mi misma clase puedo tener varios constructores. Por ejemplo, aquí puede ser un constructor que recibe una variable A. Entonces le voy a decir hola. Le voy a imprimir la variable A, ¿no? String A recibe una variable A. Tengo otro constructor que va a recibir una variable B, perdón, A, y también va a recibir una variable B. Hola constructor 3, y él recibe A y B. Aquí le voy a poner un mensaje. Ok, si se dan cuenta, aquí estamos concatenando, ¿no? Este texto con el valor de la variable utilizando el más este texto con el valor de la variable utilizando el más. Ya tengo declarada 3 constructores para mi clase 2. Entonces, en el momento de yo instanciar mi clase, voy a crear otro objeto llamar al constructor. Yo puedo decirle mi clase 2 obj2 es igual a new mi clase 2, y yo puedo utilizar cualquiera de los 3 constructores, ya sea el que está sin parámetros. Perdón, me faltó el punto y coma, no me bota ningún error. Yo puedo utilizar el que tiene parámetro 1, no me bota ningún error. Vamos a ponerle diferentes nombres, ¿no? Constructor 1, 2, 3. No llama ningún parámetro, llama 1 y acá llama a otro. Ok. Y si se dan cuenta, cada objeto cuando es instanciado llama a un constructor en especial. El objeto 1 llama a clase al constructor sin parámetros. El objeto 2 llama al constructor con un parámetro, y el objeto 3 llama al constructor con 2 parámetros. ¿Okay? Recuerden que en este curso multimedia se les está enseñando las sintaxis básicas de Java, ¿no? La lógica, cada uno debe tenerla e ir viendo cómo desarrollarla. Yo les recomiendo utilizar bastante de los que son los juegos de memoria, y eso ayudan a resolver bastante lo que son la lógica. Uno de ellos, este de aquí, no, se llama Mejora tu cerebro. Es muy bueno, te ayuda bastante a resolver Sudoku, Brain, activa tu mente. Vemos un poquito antes de continuar con Java sobre esto, ¿no? Por ejemplo, activa tu mente, tenemos varias versiones. Está cargando. Y aquí me ayuda, ¿no? Razonamiento. Juego 1. Y un poco de lo que es el razonamiento. Por ejemplo, aquí me dicen qué objeto falta, ¿no? Tengo este y sigue este. Entonces, ¿qué objeto falta? Me dice falta este, ¿no? Me va ayudando un poco a razonar. Y esto puedo utilizar bastante. Dice 2 plumas, 2 gafas, faltan 2 plumas.
3 sombreros, aquí falta 2, acá que falta 3 sombreros. Ok, a veces uno lo toma como dice, no, eso es para niños, pero esto ayuda bastante a despertar todo tu intelecto. Dice sombrero, celular, gafas, sombrero, 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 celular, gafas, falta sombrero. Un tiempo restante para no te tomes todo el día, ¿no? 2 gafas, 2 sombreros. 3 celulares, 3 celulares. Pluma, pluma, sombrero. Se me acabó, ¿no? Esta es su puntuación. Y él me va indicando cuál es tu puntuación que has obtenido, ¿no? Y ya que es suficiente. Ok, las personas que estén interesadas por este juego me avisan nomás y yo se los puedo facilitar. Y esto ayuda bastante a mejorar el rendimiento intelectual del cerebro. Ahora, volviendo a Java, vamos a ver ahora la llamada a los constructores. Ya lo hicimos, diferentes constructores. Y vamos ahora el modelo de un programa. En Java está basado que para que nuestro programa se ejecute y funcione, utilicemos el void main, ¿no, verdad? Public static void main, string arg y el cuerpo del programa. Entonces nosotros en mi clase 1, miren, fuera del método, acá arriba, fuera del método prueba, voy a decirle public static void main. Args. Ok, aquí lo que voy a decirle es que llame al método prueba, ¿no? Aquí va, se inicia cuando ejecutamos el programa. Si yo presiono F6, no tengo nada. ¿Por qué? Porque mi public static void main no tiene nada. Para esto vamos a declarar de tipo mi clase 2, mi clase 1, un objeto que va a ser igual a new mi clase 1, objeto punto, y voy a llamar a prueba. Y en prueba tengo todo, ¿no? Estoy llamando a un método prueba. Lo ejecuto y aquí tengo, ¿no? Hola, constructor 1, constructor 1, constructor 1, parámetro 2, mensaje Miguel, ¿no? Están todos los procesos que hicimos aquí en prueba. ¿Por qué me llama constructor 1? Porque aquí estoy llamando constructor 1, constructor 1. Acá vuelvo a llamar constructor 1, constructor 2, constructor 2. Llamo acá a dividir, pero no presenta nada. Y llamo a saludos, que presenta un mensaje llamado Miguel. Ok, vuelvo a ver. Constructor 1, 1, 1. Constructor 2, constructor 3 y mensaje Miguel. Bueno, vamos a ver un poco lo que son herencia. Dice que una clase extiende de otra, se llama subclase o clase hija, ¿no? Mientras que la clase que la extiende es superclase. Una herencia es cuando tenemos dos clases. Por ejemplo, tenemos una clase llamada empleado y una clase llamada estudiante. Ambas clases comprenden características similares, ¿no? Como por ejemplo, ambas clases están basadas por un nombre, un apellido, una cédula, pero tienen un comportamiento diferente cada una. Entonces yo puedo declarar una clase principal que se llame persona y dos subclases hijas.
que se van a llamar empleado y estudiante, ¿no? El empleado tiene una característica que sea sueldo y el estudiante una característica que sea nota. Vamos a ver eso de ahí. Vamos a crear un tercer paquete. Paquete 3. Ok. Entonces el paquete 3 le voy a crear una clase vacía que se va a llamar persona. Y el paquete 3 le voy a crear otra clase vacía que se va a llamar estudiante. Y el paquete 3 le voy a crear otra clase vacía que se va a llamar trabajador o empleado, ¿no? Empleado. Como empleado y estudiante tienen características similares, esas características se las voy a poner en persona. Como le digo, voy a utilizarla dentro del mismo paquete, no declaro public, persona. ¿Qué características tienen iguales? Tienen un nombre, public nombre, apellido, ambos tienen cédula y una edad. Perdón, la edad es entera, ¿no? Comportamientos, vamos a crear unos métodos, ¿no? Ambos tienen el método hablar. Tienen ese comportamiento, ambos pueden hablar, ¿ok? Pero estudiante pero mi clase estudiante tiene otras características que empleado no tiene, como cual un estudiante tiene nota, por ejemplo. También tiene otra propiedad que es materia. Vamos a verla de esta manera, ¿no? Nota y materia. Este estudiante tiene una acción muy diferente a la de un empleado. ¿Cuál es la acción? Rendir examen. ¿Ok? Entonces él tiene rendir examen. Compilo. Perfecto. El empleado tiene características igual que persona, pero también características adicionales, ¿no? Como cual él tiene, como por ejemplo, cargo, cosa que un estudiante no lo tiene. Tiene también sueldo. ¿Ok? Y él también tiene un método especial que se llama cobrar sueldo. Ok. Entonces vemos que persona, ambos estudiantes y empleados tienen un método de hablar. Ambos pueden hablar para este ejemplo, ¿no? El estudiante tiene algo diferente que empleado, que es rendir examen. Por eso este método de aquí se encuentra dentro de estudiante, no dentro de persona. Y empleado tiene cobrar sueldo y tiene las propiedades, ¿no? Entonces, si yo quiero utilizar, yo le digo this punto, me salen solo estas tres. Perdón. Estoy en persona. Perdón. Estoy en persona. Si yo le digo this punto, solo me sale nota y materia. Pero yo le voy a decir que estudiante
hereda de persona. Y cuando yo le diga this, un segundito, compilar. Cuando yo le diga this, me doy cuenta que ya no solo tengo nota y materia, ya no solo tengo estas de aquí, ¿no? Nota y materia que son de estudiante, sino que también tengo apellidos, cédula, nombre y edad, que son propiedades o campos de mi clase persona. Entonces, en mi clase estudiante estoy heredando los métodos, todos los métodos y campos que tiene la clase persona. Asimismo voy a hacerle con empleado. Aquí voy a poner this nombre. Ahora yo puedo acceder, se puede acceder a los campos de mi clase persona. Entonces, ¿cuál es mi superclase? Persona. ¿Cuál es mi clase hija o mi subclase? Estudiante. También voy a hacer que sea su clase empleado. Entonces, para herencia utilizo la palabra extend persona. Si yo digo this punto, me voy a dar cuenta que tengo edad, apellido, cédula y nombre, que son de persona, cargo y edad de empleado. ¿Ok? Entonces espero que haya sido un poco claro cómo es la gerencia en esta parte, ¿no? Aquí el paquete le va a poner herencia. Yes. Me sale error. No lo voy a probar. Ok, ahí tenemos lo que son las gerencias, ¿no? Vamos a ver un poco las propiedades de los objetos. Los objetos nulos se los representan con null. El identificador this sirve para indicar que esta clase voy a acceder a ese objeto o ese método. Lo que vimos acá, ¿no? En estudiante, yo le decía this, esta clase voy a acceder a esa materia. ¿Ok? Yo también puedo decirle this punto rendir examen o hablar. Ok, estoy accediendo a métodos o campos. Vemos un poco objeto versus variables. Una variable tiene memoria para un solo valor y dispone de un conjunto predefinido de operaciones, según sea su tipo. Un objeto tiene memoria para un grupo de varios valores, junto con su conjunto corriente de métodos que operan sobre esos valores. Tantos métodos como valores están encapsulados en una clase que se ha obtenido el objeto, ¿no? Vamos aquí al main a explicar un poquito esto. Yo tengo aquí mi memoria, por ejemplo. Esta es mi memoria para el objeto y esta va a ser mi memoria para la clase. Una variable, yo quiero un valor 5, entonces en esa variable, dentro de esa variable, voy a tener el valor 5.
¿ok? Pero esa es una variable, solo un valor por un espacio de memoria. En cambio, un objeto me dice que tiene memoria para un grupo de varios valores, ¿no? Entonces, en este bloque de memoria, a mi objeto yo voy a tener el valor 5, por ejemplo 5, también tengo un valor 10 y un valor 15. ¿Ok? Entonces, para mi objeto tengo un grupo varios de valores, en cambio para mi variable es solo un valor, ¿no? Pues dice, un objeto tiene memoria para un grupo de varios valores junto con un conjunto coherente de métodos, ¿no? Que operan sobre esos valores. En cambio, una variable, memoria para un solo valor y dispone de un conjunto predefinido de operaciones según sea el tipo. Ok, tener cuidado viendo bien un poco la explicación entre lo que son variables y objetos. Ok.